Para comenzar, vamos a hablar de la definición de obstetricia. Y bueno, según la norma oficial mexicana, esta nos va a decir que es la rama de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio. La siguiente. Ok, vamos a entender como feto a aquel producto de la fecundación. A ver tantito, ¿quién está grabando? Soy yo, doctor. No hay que grabar, la clase es para todos y todos estamos presentes. ¿No tienes tu presentación? Sí, bueno, es que pues llegamos a un acuerdo en grupo. De hecho, viene en el reglamento, me parece que nos envió la coordinadora que se recomienda grabar las clases, pero si hay algún ¿Cómo problema, que no? pues no grabo. Pues es que no avisas, tienes que avisar. Sobre todo para que no se pierdan interpretaciones luego. Sí, doctor, una disculpa. Continuamos, por favor. Ok, bueno, vamos a entender como feto aquel producto de la fecundación que va a iniciar desde las 8 semanas. Algunas bibliografías refieren. Adelante, pues. ¿Sí Adelante, sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Nat. Sí. Empieza desde las 8 o 9 semanas en algunas bibliografías hasta que sea viable este producto o hasta que se produzca un aborto. ¿Sí colocaste la bibliografía en la parte inferior? Sí, está abajo. Ah, es que yo no la alcanzo a ver, pero bueno, ok. Entonces, 8 semanas, ¿en qué libro lo encontraste? Lo encontré en la norma oficial mexicana, la 007. ¿Y 9 semanas? En otra bibliografía, pero no sé, me quise fiar un poco más de la norma. Ok. Entonces, para fines prácticos, vamos a tomar 9 semanas, ¿ok? Sí, doctor. Bien, entonces, adelante. Bueno, y luego tendremos el concepto de lo que es el feto inmaduro, que se define como el producto de la concepción que va desde las 21 semanas a las 27 semanas de gestación, o también lo podríamos clasificar por el peso. En este caso, pues tendría que pesar 500 gramos o menos de 500 a menos de 1000 gramos. Producto de la concepción de 21 semanas. Ok, entonces, a partir de antes de las 20, ¿cómo llamarías? Pues también feto inmaduro. No, ahí te faltó. Ah, ok, pusiste de las 21 a las 27. Entonces sería ahí de las 21 a las 27.6 semanas. Ok, ¿Ok? Es que lo pusiste como en forma muy general, pero bueno, lo entendemos que es a partir de hasta las 27.6, ¿ok? Porque a partir de las 28 ya recibe otro nombre. ¿Sale? sí, está bien. Ah, perfecto. Entonces, adelante. Bueno, el siguiente es parto de término. Este se va a referir al nacimiento que ocurre entre las semanas 37 y las 41 semanas de gestación. Pero te Abajo, adelantaste, ¿no? ¿por Entre qué? las 27 y luego te fuiste a las 37. Ah, bueno, es que más adelante están los del parto pretérmino y el postérmino. Es que debiste haberlo puesto en orden. Estás hablando de inmaduro, luego sigue. Bueno, tenemos el parto pretérmino, que va a ser entre las semanas 28 y la 37 de gestación, y el parto postérmino, que va a ser el embarazo que se prolonga y alcanza más de las 42 semanas de gestación. La siguiente, por favor. Bueno, y luego tendremos la clasificación de producto, que esta es a término, pretérmino o postérmino. El producto a término sería el producto de la concepción, que va desde las 37 a las 41 semanas de gestación, que equivale a un producto de 2.500 gramos o más.
el producto pretérmino es el producto de la concepción. Este va desde las 28 semanas a menos de las 37 semanas de gestación. Y por último, pues el producto postérmino, que este sería producto de la concepción desde las 42 semanas o más de gestación. Entonces vamos a cambiar ese término de producto por, ¿cuál sería el nombre correcto? ¿Feto? Feto, exactamente. Porque producto, pues le nombramos a un producto de cualquier cosa. No un ser vivo, humano, no hay que llamarle producto. Pues mejor vamos a llamarle feto, ¿ok? Es un feto a término, pretérmino, postérmino, un feto inmaduro, ¿no? Sí, doctor. Entonces, ok, en la siguiente diapositiva. Bueno, a la siguiente tenemos al aborto, que es la expulsión o extracción del producto antes de las 22 semanas de gestación. Y bueno, como requisito de el feto deberá de pesar menos de 500 gramos. Bueno, 500 o menos. A ver, ahí sí, a ver. ¿Por qué no te pegaste a la norma oficial mexicana? Eso estaba en la norma oficial mexicana. Bueno, decía de 20 semanas de gestación, pero encontré que más lo redondeaban como a 22 en otras fuentes. No. Pues, según la OMS, que muchos conceptos nos apegamos a lo que dice la OMS. Ajá. Por cuestiones de epidemiología, pues cuestiones de la evolución del embarazo, de la viabilidad. Ajá. La tomamos. ¿Cuál sería la definición de la OMS? Pregunto a todo el grupo. Es todo aquel embarazo que se interrumpe cuando el producto tiene un peso menor de 500 gramos de 20 a 22 semanas. No vamos a quitar de 20 a 22, y es hasta las 20 semanas. Hasta las 20 semanas es lo común que aceptamos en todo el servicio de salud. Vamos a encontrar diferentes bibliografías, como por ejemplo aquí la doctora que encontró esta. Y si buscamos en otras también van a ver, por ejemplo, en el Williams, va a haber cierta variabilidad, pero nos vamos a pegar a la OMS, que es hasta las 20 semanas con ciertos criterios. Tiene que ser con un peso menor a 500 gramos. Igual o menor. A partir de las 20.6 hasta las 26, hasta las 27.6, ¿cómo lo llamaríamos entonces? Feto inmaduro. Exactamente, feto inmaduro. Ok, entonces este es aborto. La siguiente. Y bueno, de esta igual tenemos al aborto completo y al aborto incompleto. Al aborto completo como definición tenemos que es la expulsión total del producto de la concepción. Esto va a incluir al embrión y los restos ovuloplacentarios. Y bueno, ahí les puse algunos eh, signos que puede presentar y síntomas también. Y bueno, el aborto incompleto va a ser la expulsión de parte de los restos y bueno, aquí algunos van a permanecer en la cavidad y de igual manera tiene algunos signos sin síntomas. Entonces, ¿cuál va a ser bueno, falta la siguiente? ¿Cuál sería la definición siguiente que tienes? Bueno, ya de esas de aborto nada más tenemos esas y les puse aquí bueno, es un cuadro comparativo, pero nada más tiene como signos y síntomas de los diferentes tipos de aborto. Y bueno, aquí está el incompleto y el completo. Definición de amenaza de aborto. Hola. Es la posibilidad de aborto espontáneo antes de la semana 20 de embarazo, bueno, de gestación.
En la amenaza de ¿Quién? aborto no hay modificaciones cervicales y hay evitabilidad fetal principalmente, pues se revisa la frecuencia cardíaca fetal. ¿A qué semanas aparece la frecuencia cardíaca fetal? Les digo esto porque pues no en todos va a ser, o sea, no en todos vamos a buscar la frecuencia cardíaca fetal. Es a partir de la sexta semana. Pues dependiendo de tu tipo de ultrasonido, porque con un equipo reciente, un Voluson, a partir de las 5 semanas, pero en promedio damos a las 5.5 semanas en cualquier ultrasonido, en cualquier equipo de ultrasonido ya podemos ver la presencia de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces a las 5.5 semanas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre amenaza de aborto y el aborto inminente? ¿Puedo responder, doctor? Sí, es para todo el grupo la pregunta. Ah, como usted mencionó, la amenaza de aborto como tal, hay irritabilidad por parte del feto, pero no hay signos en el cervix, ni por ende hay tanto dilatación como borramiento. En cambio, el aborto inminente ya, como el feto, bueno, lo que entendí es que como el feto no tiene la capacidad ni siquiera de poder sobrevivir a eso, es como si fuera pues sí, es la expulsión del feto por No, a ver, ya cometiste porque si tú dices la expulsión, pues entonces ya me estás hablando del incompleto, ¿no? ¿Quién está exponiendo? Yo, doctor. A ver, tú dinos, a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque, pues, para que todos entendamos el concepto. Primero vamos a hablar en forma muy general, a ver, para todos. ¿Hasta qué semanas denominamos aborto? Hasta la semana 20. Ok, perfecto. Perfectamente, para que vean. Ya le entendimos, o sea, hasta la semana 20 llamamos aborto. A partir de la semana 20 en adelante, ¿cómo le denominaríamos? Feto inmaduro. Pues sí, la expulsión de un feto inmaduro, ¿no? Ya se considera trabajo de parto, ¿estamos de acuerdo? Trabajo de parto de feto inmaduro, ¿estamos de acuerdo? Trabajo de parto pretérmino. Trabajo de parto de término. Trabajo de parto posttérmino, de acuerdo a las semanas que ya explicaron anteriormente. Ok, antes de la semana 20 denominamos aborto. Entonces, y el aborto, como pueden ver, lo dividimos pues en varias, dependiendo de la clínica con que se nos presente. O de que encontremos o no embrión, por ejemplo, en un embarazo de 6 a 7 semanas en la cual no existe embrión, ¿cómo lo denominaríamos? ¿Es un embarazo en embriónico? Anembriónico. A significa ausencia, ausencia de embrión. Entonces, en un embarazo anembriónico, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Sería un aborto inducido? Exactamente, perfectamente. Pues le tenemos que inducir un aborto, un trabajo de aborto. ¿Con qué? Pues existen varios métodos que ahorita no nos vamos a meter en eso. Pero, ok, lo que quería que entendieran era eso. Ubicarnos bien a las semanas, ¿no? Entonces, hasta la semana 9, ¿cómo lo llamamos? Embrión. Embrión. A partir de la 9ª semana, ¿cómo lo denominamos? Feto. Feto. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, para que quede muy claro, pues la diferencia entre una amenaza de aborto y el aborto inminente, pues está muy claro, como lo puso ahí la compañera.
En la amenaza de aborto, ¿puede tener sangrado? Sí, pero un sangrado mínimo, leve. Pues ¿a qué le llamamos mínimo leve? Pues a menos de 100 mililitros. En la amenaza de aborto también no va a existir modificaciones cervicales. El cervix está bien formado. Ajá. Y cerrado. ¿Puede existir dolor en ambos? Sí, claro. Ajá. Pero la diferencia con el aborto inminente, pues, ¿qué significa inminente? ¿Es inevitable? Bueno, Inevitable. Pues sí, exactamente. Hagas lo que hagas, le pongas lo que le pongas, va a expulsar. Porque claramente, como dice ahí, en su diapositiva ya hay modificaciones cervicales. Ahí le puso la compañera canal permeable. Permeable. ¿Y cómo cierras eso? Ya no lo puedes cerrar. Así que se espera el aborto en forma inminente, a corto plazo. Ok, perfecto. Y luego sigue aborto incompleto. Definición, compañera, que está exponiendo. es la expulsión de parte de los restos y algunos se quedan dentro de la cavidad. Pues sí, como lo dice, incompleto. ¿Tratamiento? ¿Qué le hacemos a eso? Pues hay que legrarla, ¿no? Hay que hacerle un legrado para sacar el resto de los restos ovulares que hayan quedado dentro de la cavidad uterina. Y el aborto completo, pues, ¿qué se hace? Absolutamente nada, porque se supone que ya lo expulsó en forma total. La cavidad uterina se encuentra limpia. ¿Ok? Muy bien. La siguiente. Ok, Aborto diferido. sí. Adelante. En algunas bibliografías también encontraba que el aborto diferido puede ser igual a un huevo muerto retenido. ¿Cuál Eh, sería la diferencia? Para todos, ¿eh? No dejen a la compañera solita, pues es la que debe de saber más, pero se supone que todo leímos. Había entendido que era por las semanas de gestación. Perfectamente, exactamente. Entonces, como ven, no es lo mismo. No. Bueno, es que sí había encontrado que algunas páginas decían lo mismo, pero otras no. Entonces, esa era, bueno, en parte de mi Pero hay duda. que tener criterio, pues hay que leer mínimo 5 bibliografías diferentes para llegar a veces a conclusiones, ¿no? No es lo mismo. Huevo muerto y retenido, ¿qué significa? Que está dentro del útero y que no ha habido una expulsión. Y, no, bueno, sí, eh, en sí es la presencia de este producto, bueno, del feto Y en muerto. cuanto a las semanas, ¿cómo le...? El huevo muerto retenido es hasta la Ajá. semana 8, 9 y el aborto diferido es hasta la semana 20 o menor. Ok, perfecto. Sí, sí. Estoy entonces totalmente de acuerdo. El huevo muerto, ¿por qué huevo? ¿Hasta a las cuántas semanas se concluye la organogénesis que tú le nombras embrión como tal? Ya lo dijimos. Hasta la novena. Hasta la novena. Huevo muerto, ¿por qué no le ponen embrión muerto y retenido? Porque no se llegó a formar en su totalidad. O sea, en realidad es un embrión que está incompleto anatómicamente hablando. La organogénesis no se completó. Y aquí obviamente no hay frecuencia cardíaca fetal. En este caso le quito lo fetal y le pongo embrionaria. Frecuencia cardíaca embrionaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Cuando el aborto sobrepasa las 9 semanas de gestación y permanece aún in útero, a eso le llamamos, ¿cómo Ovito. le llamamos? Ovito.
Aborto diferido, pues. Ah, diferido. Perdón. Sí, diferido porque pasó de las 9 semanas. Normalmente el cuerpo humano es muy sabio cuando ve que el embrión no llegó a formarse, el huevo no se desarrolló como tal hasta llegar a la etapa de embrión. ¿Por qué? Porque puede traer alguna anomalía congénita, alguna cromosomopatía, lo expulsa solito sin que tú le pongas absolutamente nada, pero hay ciertas condiciones en las cuales sobrepasa estas semanas. Entonces, haces el diagnóstico de que es un diferido y la hospitalizas para inducirle el aborto, como ya habíamos hablado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctor. Óbito. Bueno, es la muerte del feto antes de la concepción del vientre. Esto va a ser, pero después de los ¿Cómo? A ver, repite lo mismo. ¿Cómo que antes de la concepción? bueno, la muerte dentro del feto. Ajá. ¿Cómo? Como que la muerte dentro del feto. No. Perdón, me confundí de palabra. Es la muerte del feto antes de su nacimiento, eh, pero Antes de su expulsión. sí, Hablando, pues hasta en un feto de término, ¿no? así es. Y esto va a ser mayor a las 22 semanas. Que ya hablamos de que no es mayor a las 22 semanas. ¿No? Aquí el óbito se refiere a simple y sencillamente a la muerte. A la muerte. Y podemos hablar de que existe un óbito de 15 semanas de gestación. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hablar de que existe un óbito de 20 semanas, un óbito de 25, un óbito de 28 semanas, un óbito de 37 a las 42, que son de término, y un óbito, pues, posttérmino, ¿no? A todos ellos se les denomina óbito. Óbito significa muerte nada más. ¿Ok? Pero no podemos hablar de un óbito de 7 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí están ahí o no? ¿Por qué se quedan callados? Ok, la siguiente pregunta. Bueno, entonces el aborto séptico lo vamos a entender como aquel proceso infeccioso que se produce principalmente por bacterias que están dentro de la microbiota normal de la vagina y puede infectar tanto al producto como la cavidad y el útero de la madre. Ya, también puede infectar a la placenta. Bueno, esto principalmente se genera porque pues hay abortos inseguros, no hay el personal, no es el adecuado para realizarlo o las medidas no son, no cumplen con la sanidad necesaria. Y pues las principales consecuencias de esto, necrosis y síndrome de choque tóxico dado por algunas bacterias como el estreptococo del grupo A o Bifidus. Perfecto, la siguiente. Bueno, esto debimos haberlo puesto un poquito antes, pero bueno. La autopsia la vamos a entender como aquel parto normal, en donde no hay complicaciones y no requiere maniobras especiales para poder hacer un parto normal. La distocia en sí se entiende como el trabajo de parto y nacimiento difícil. Y esto, pues ya sabemos, es causado por diferentes medios, ya sea por la dilatación o un descenso fetal inadecuado, porque hay una desproporción fetopélvica o porque hay ruptura de membranas o alguna complicación en sí en el labor de parto. Muy bien, muy bien. Muerte fetal, ya la vimos. Muerte perinatal, pues aquella que se presenta. Aquí le pusiste tú a partir de la 28ª.
Hola, ¿están ahí o no? Sí, doctor. Es que se quedan callados. A ver, definición de muerte prenatal, doctora. Es aquella que ocurrió entre la 28ª semana de gestación hasta el 7º día postparto. Ok, la siguiente. Bueno, y luego tenemos la muerte materna, que esta se define como la muerte de una mujer durante su embarazo o durante el parto, o igual si se produce entre los 42 días después de la terminación del embarazo. Esto ocasionado por cualquier causa que esté relacionada por el embarazo, el parto o el porperio o su manejo, y no por causas accidentales. La muerte materna pues se divide en dos, que sería la directa o la indirecta. La directa pues básicamente es o se produce como resultado de una complicación del embarazo propio o también del parto o del manejo de este, y la indirecta está asociada al embarazo en una paciente que tenga algún problema de salud preexistente o de reciente aparición. La indirecta, pues un ejemplo podría ser la diabetes, y en la directa, un ejemplo podría ser la preeclampsia o eclampsia. Bien. Siguiente. Y luego tenemos el periodo neonatal y el perinatal, que el neonatal se va a definir como los primeros 28 días de vida del recién nacido, y durante este tiempo, pues la maduración de sus distintos sistemas orgánicos le van a capacitar para que se pueda adaptar a la vida extrauterina. Y el periodo perinatal es el espacio de tiempo que va desde la semana 28 de gestación hasta el séptimo día de vida. Esto pues fuera ya del útero materno. Adelante. Ok, por último vamos a hablar de riesgo reproductivo. La siguiente. Ok, vamos a entender riesgo reproductivo como aquella probabilidad de que una mujer embarazada y de que el feto sufran un daño de alguna enfermedad e incluso muerte. Entonces, vamos a dividir estos riesgos en tres tipos: alto, mediano y bajo. El alto, pues, bueno, ya los enumeramos, que sea una mujer embarazada con menos de 20 años, con índice de masa corporal menor a 18.5, mayor a 29.9, que tenga signos, síntomas de anemia, palidez intensa o alguna infección de transmisión sexual, el consumo de alcohol, tabaco, drogas, antecedentes de violencia y maltrato, o malformaciones mayores congénitas. En un mediano, que sea una mujer embarazada que tenga mayor de 35 años, un índice de masa corporal mayor de 25, igual signos y síntomas de anemia, alguna enfermedad controlada, podría ser por ejemplo diabetes, probabilidad de salud bucal. No le entendí muy bien a qué se refiere con problemas de salud bucal, pero bueno, exposición a químicos tóxicos y o insecticidas, también podremos poner aquí como rayos X. ¿Qué no entendiste de problemas de salud bucal? Ajá, no había entendido o no comprendí por qué pone en riesgo la salud bucal. Pero sí, ¿buscaste o no? No. Ah, pues por eso. Sí, lo que pasa que en los problemas de salud bucal se refiere a la presencia de caries dental. Por si no lo sabían, existen microorganismos que colonizan, están presentes en la caries y que se ha descubierto que causan, por ejemplo, amenaza de parto pretérmino. Es decir, viajan a través del torrente sanguíneo y provocan una inflamación, una deciduitis, una coriomnoitis. Ajá. Y esto normalmente, la presencia de factores proinflamatorios son los que causan la amenaza de parto pretérmino muy comúnmente. Entonces, a eso se refiere la
problemas de salud bucal. Podemos hablar nada más de los principales si quieres para que no leamos y no sea tedioso tanto la lectura de todos. Ah, ok. Ah, bueno, gracias. También puede ser por, bueno, tengo entendido que por múltiples parejas sexuales es porque también pone en riesgo que haya una infección de transmisión sexual. Es correcto, mientras más parejas tengas, más probabilidad tú tienes de adquirir patógenos en cada relación sexual. Para darnos una idea muy clara, pues al hecho de estrenar pareja, pues también estrenamos microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, protozoos. Es decir, pues es muy frecuente que en las primeras, bueno, cada vez que estrenemos pareja sexual, pues estrenamos infecciones vaginales. Las que ya sean sexualmente activas, pues ya lo entenderán mucho mejor. Por eso hay que tener mucho cuidado, o más bien conocer muy bien a la pareja. Por eso los prenupciales, que ahora pues ya no tienen mucho sentido, pero pues, se sigue haciendo. Esa era la intención de que descubriéramos a tiempo que la pareja estuviera completamente sano. Pero si ustedes son muy listos, pues con cada novia que se encuentren o con cada novio, pues pídale un perfil viral. Sería lo ideal, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, los de bajo riesgo, Bueno, que se encuentre entre, bueno, no que se encuentre, que esté, no se acerque a los límites de edad entre 20 y 35 años, ya sabemos que son edades de riesgo, que tenga un índice de masa corporal aceptable, en este caso, que no presente datos de alguna enfermedad ni infecciones de transmisión sexual. Aquí podremos incluir este VIH. Entonces, esas son las sí, que lo que tengan les mejor decía, riesgo. pues hay que pedirle un panel viral. El panel viral te incluye VIH, hepatitis C, ajá, y otras infecciones. Bien, la siguiente. Creo que ya hasta aquí acabamos. Ok, entonces, preguntas. Todo quedó claro. Estos conceptos los pusieron ahí porque posteriormente, bueno, creo que ya le avanzaron con la doctora Pérez, pero el hecho de entender estos conceptos, de ubicarnos en las semanas de gestación, en el periodo de crecimiento de huevo, embrión, feto, tenemos una idea muy clara de qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos investigar en la paciente que acuda con nosotros, embarazada obviamente, ¿no? Porque aquí, bueno, la mayoría de los temas son de pacientes con embarazo. ¿Tienen alguna duda? Doctor, y en el caso de que se llegara a realizar una episiotomía, ¿se consideraría como parto distóxico? Porque mencionaban mis compañeras que era libre de cualquier maniobra. Es una pregunta súper interesante y para analizarla. Yo le pregunto, se las regreso a todo el grupo, que me responde y que dé cada uno su opinión y yo daré mi análisis. Apegándonos entonces a la pregunta de la compañera, ¿sería parto eutóxico o distóxico? Respondan solamente sí, no, sí, no. A ver, Naomi, Yo creería que no, que no sé, que no qué. que no Nada más sería. digan distóxico o eutóxico. Naomi, ¿qué Sería dice? distóxico. Distóxico. Lisette, ¿qué dices tú, Lisette Alvara Reyes? Es distóxico. Distóxico. Carla Castro López, Distóxico. Noé Esquivel, Yo digo que también distóxico. Judith Flores, Yo también opino que sería distóxico. Andrea García de la Paz. ¿No está? No está entonces Andrea, ¿eh? Máximo Guerrero, Yo opino que distóxico, profe.
Alejandra Hernández. Distóxico, doctor. Jimena Hernández. Distóxico. Lorena Loperena. Distóxico. Lucina López. Igual distóxico. Roberto López. Distóxico, doctor. Jessica López. Distóxico. Guadalupe Martínez. Yo también considero que distóxico, doctor. Laura Martínez. Distóxico. Viridiana Melo. Distóxico. María Fernanda Millán. Igual distóxico. Uriel Molina. Igual, distóxico. Belén Montecillos. También distóxico. Vanessa Peralta. También distóxico. Carolina Pérez. También distóxico. Fernanda Pinet. Distóxico, doctor. Estefanía Rivero. También distóxico. Samantha Rodríguez. También vino? distóxico. No, sí, aquí estoy. Es que no hablan, ¿por qué? Es que estaba cerrando mi puerta porque se escuchaba Cuéntame mucho qué ruido. historia. Caterín Rosas. Distóxico. Ana Fernanda Ruiz. Distóxico. Gabriela Sánchez. Distóxico. Fernanda Sánchez. ¿Tampoco vino? Ok. Entonces, dos compañeros. Juan Osvaldo Solís Distóxico, doctor. y Gerardo Vázquez. Distóxico, doctor. Bien, entonces faltó. ¿Quién es el jefe, la jefa del grupo o jefe? Yo, doctor. Carolina. ¿Quién es? ¿Carolina? Sí. Entonces faltó Fernanda Sánchez y Karen García de la Paz. Me parece que sí, doctor. Ok, anótalos por favor. Que esos dos faltaron. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, regresando a la pregunta, súper interesante. Y pues yo estoy de acuerdo con todos ustedes porque entonces, de acuerdo a la definición, si nos apegamos a la literatura, pues ningún parto sería eutóxico, excepto aquellos que nacen en casa, solitos, sin ninguna maniobra. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque el obstetra, ¿qué es lo que hace? Primero, pues usar maniobras. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya no sería eutóxico. Entonces, lo ideal es que no hagamos episiotomías. Eso es lo que nos dice la norma oficial mexicana, las guías de práctica clínica también, que no tenemos que hacer episiotomías a todas, excepto en algunas situaciones. Pero aún así, si no, yo hago maniobras, aunque yo no haga una episiotomía, hago maniobras para la atención. Entonces, pues ya no sería eutóxico tampoco. Sí. ¿Quién habló? Yo, Samantha Aguilar. Entonces, si dice que ningún parto es realmente eutóxico, al igual la aplicación de la anestesia contaría como un parto distóxico porque estamos interviniendo. Efectivamente, claro. Pues sí, si lo ves tú, los que han tenido la fortuna de rotar en hospitales, a todos le llamamos eutóxicos con el hecho de atenderlos en el hospital. ¿Y qué pasa con aquellos que nacen solitos en su casa? Ah, pues le llamamos fortuitos. Pero pues si nos apegamos estrictamente a todos, a la definición, perdón, pues no serían eutóxicos, aunque le llamamos eutóxicos. ¿Y cuándo le llamamos entonces distóxicos? ¿Qué me quiere decir? Podría ser cuando se lleva alguna maniobra o cuando tenemos que aplicar algún procedimiento que es fuera de los rutinarios, por decirlo de alguna forma. Dame un ejemplo. O cualquiera me puede contestar, ¿eh? Para ayudarle a la compañera. El ejemplo más ¿Parto con forceps? Exacto. La clásico del ejemplo, pues mencionamos a los forceps. Ajá. Es un parto instrumentado. Distóxico porque usamos, aparte de maniobras,
usamos un instrumento que se llama forceps para su extracción. Ok, del feto, obviamente. Muy bien. ¿Otra pregunta que tengan por ahí? ¿Todo bien? Doctor, nada más una compañera que se llama Karen García, me Ajá. comenta que está teniendo problemas con su conexión, que sale y entra, por eso no contestó. Pues tú eres la jefa, ya te dije que anotaras, pues si quieres. Pues. Ok, entonces nada más faltaría uno. Sí, nada más sería Fer Sánchez. Perfecto, anótalo por favor. Sí, doctor. Vamos a procurar estar todos presentes, ¿ok? Porque no sé si ya sepan, pero pues ya cambió la temática. Anteriormente con otros grupos hacíamos examen final, ahora quieren que hagamos examen al final de las exposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tratar de estar todos porque quizá yo pregunte algo que discutimos aquí y que yo estoy con la idea de que todos entendimos porque lo platicamos en clase y esa persona que no asistió pues va a ser muy difícil de que sepa eso porque pues si no asistió pues va, ¿cómo? ¿No? Entonces todos vamos a tratar de estar presentes, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿O damos por terminada la plática? Creo que Todo- todo bien, doctor. Todos tenemos la clase, ¿cierto? Sí, doctor. Todos tenemos la clase. Los puntos tratamos de hablarlo muy lento, con claridad, para que anoten los puntos clave. Todo lo que yo diga, anótenlo, para que posteriormente ustedes lo recalquen, porque seguramente les preguntaré al final, o sea, en su evaluación, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, pues háganmela llegar ahorita, pues pregúntenme, porque eso es lo que yo les voy a preguntar, ¿eh? No les voy a preguntar nada que no haya yo hablado, platicado con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, doctor. yo sí tengo una duda sobre la permeabilidad del cérvix en los abortos. Ok. Tiene que estar cerrado, ¿no? Para nosotros hacer como diagnóstico diferenciales en si está abierto o si no hay modificaciones. Pero cuando el interno está permeable y el externo no. Ay, pero ¿cómo le harías para saber eso? Al contrario, yo creo que te equivocaste. ¿Qué pasa cuando el externo está entreabierto, permeable, y el interno cerrado? O sea, porque ¿cómo tú explorarías el interno? O sea, ¿cómo te darías cuenta? Primero está el externo y luego el interno y luego la cavidad, ¿cierto? Exacto. Pero entonces yo creo que te equivocaste, ¿no? Es que leí un caso clínico donde decía eso y por eso me confundí mucho. Pero es que pues, está mal planteado tu caso clínico, el caso clínico. O sea, nadie puede constatar clínicamente que el interno esté abierto y el externo cerrado. Eso no es posible. ¿Cómo lo harías? Lastimaría a la paciente. No, pero ¿cómo? Tú al introducir el dedo, pues permeabilizas el externo y ya la estás regando. Eso no se debe de hacer. En primer lugar, porque a la paciente te va a dar una patada. O sea, sería muy lastimoso para la paciente que tú trates de introducir el dedo. ¿Quién haría eso? Nadie lo haría. Yo creo que está mal planteado el tema, ¿no? La pregunta o el caso clínico, ¿no? Normalmente nosotros como ginecólogos planteamos lo que yo te estoy explicando. ¿Qué pasa cuando el interno está cerrado y el externo está entreabierto? Porque de ser así, caería en una amenaza de aborto. Y sería un aborto inminente cuando los dos están abiertos. Es decir, tú tratas de hacer un tacto y tus dedos pasan muy fácilmente a través del canal cervical. Eso significa que está abierto tanto el externo como el interno. ¿Cómo ves? Sí, doctor, ya más claro. Ok. Gracias. De nada. Ok, entonces nos vemos cuando. Mañana, doctor.
Mañana, doctor. Ok, mañana a las 2. ¿Qué tema vamos a ver? Émesis y hiperémesis gravídica. Perfecto. Ya me mandaron la clase, ¿verdad? No, todavía no, doctor. Todavía no, doctor. Y luego, no, pues ya. Ah, es que yo quería, de hecho, Un preguntar tema muy pequeño, ¿eh? No lo hagan grande, es un tema muy corto en realidad. justo eso, es que en unos varios artículos viene que la etiología no está tan planteada, pero sí hay factores. ¿Solo con resumir eso está bien o sí hay que explicar muchas de de la etiología? No, lo más común, los factores, ¿sale? ¿Y cuáles? Es que se trabó. Lo que encuentres. Ah, ok, gracias. O sea, es un tema muy chiquito, ¿eh? No me vayan a traer 50 diapositivas o algo así, ¿no? Cuando estén explicando la fisiopatología del vómito, pues lo más resumido posible. En realidad es un tema que yo siempre he dicho que por qué no lo cambiamos por otro más interesante, pero bueno, así lo pusieron y pues hay que verlo. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Buena tarde, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias. Hasta mañana, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Cuídense, bye.